El 25 de marzo de 1965 en Candelaria, Valle del Cauca, nació una mujer cuyo compromiso, disciplina y pasión por los deportes la convertirían en una de las medallistas más importantes de nuestro país. Ella es María Isabel Urrutia Ocoró, hija de doña Nelly Ocoró y don Pedro Juan Urrutia, una mujer de hermosa sonrisa que desde siempre demostró su gusto por los deportes. Estudió el colegio en Cali, más adelante se graduó de licenciada en Educación Física en Medellín y realizó una especialización en Derechos Humanos. Gracias a un cazatalentos y con tan solo 11 años, fue descubierta e inició su formación en lanzamiento de disco y bala. En esta disciplina obtuvo grandes resultados. Sin saberlo y a pesar de lo perezosa que era, descubrió que también tenía talento en el atletismo, luego de realizar una gran hazaña en Bogotá. Posteriormente las pesas llegaron a su vida y fue de esta manera que la campeona se dedicó en paralelo a los dos deportes. Durante varios años, María Isabel ganó más de 20 medallas en diferentes competencias nacionales e internacionales. En el año 2000, en el marco de los Juegos Olímpicos de Sydney, Urrutia obtuvo el más alto reconocimiento que haya logrado un deportista colombiano, con la medalla de oro en la modalidad de pesas en la categoría de 75 kilogramos. Fue declarada Deportista del Año por las diferentes agremiaciones deportivas y los diferentes medios de comunicación. Además, fue reconocida como la mejor deportista de Sudamérica y como la mejor deportista femenina de Latinoamérica. Luego de su retiro de los deportes, fue elegida para la Cámara de Representantes en las elecciones de 2002 y reelecta para el mismo cargo en 2006. Posteriormente aspiró a la alcaldía de Cali, pero quedó en tercer lugar. Hoy, el bravísimo es para María Isabel Urrutia, una excelente mujer y deportista a la que hoy le hacemos un merecido reconocimiento. ¡Bravísimo! ¡Se lo merecen todos! María Isabel Urrutia, hoy el reconocimiento, hoy el bravísimo es para ti, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, contenta, le da una emoción de ¿Cierto? ver esos momentos. Nos emocionamos todos otra vez viendo Esa mirada en ese momento en Sydney, esa mirada de levantamiento, y me he puesto vulnerable, tú también. No, impresionante. Los dos viendo esas imágenes, Mónica. Claro, vamos a estar hablando con María Isabel de ese momento y de muchos momentos importantes en la vida, pero hay que comenzar por el principio, María Isabel, porque este reconocimiento, por supuesto, que es para ti, para tu carrera, pero también para tu familia, para la raíz de todo, para esa semilla que sembraron en ti desde muy chiquita. Pues tú naciste en Candelaria Valle. Sí, yo nací en Candelaria Valle, pero después nos fuimos a vivir a Cali. Nací en Candelaria porque mi papá trabajaba en los ingenios azucareros. Sí. Y entonces las hijas mayores nacimos, una nació en Florida, la otra en Pradera y yo en Candelaria. Donde él iba trabajando, iban haciendo una hija. Ahí íbamos trabajando, sí. Terminamos en Cali viviendo y ahí fue que nacieron mis dos últimos hermanos, Edinson y Robinson. Claro. Oye, María Isabel, hablamos de tu familia, de tus padres, Pedro Juan y Nelly. ¿Tu padre era mecánico también? Sí, papá trabajaba como... Y era muy líder, ¿no? Era un líder de una comunidad, era estricto. Sí, por era? ejemplo, cuando llegamos, porque nosotros llegamos a Mariano Ramos y era un barrio de invasión y todo, entonces no había escuela, no había iglesia, entonces mi papá lideraba mucho el tema de que se hiciera la escuela, entonces ayudó a hacer la escuela. Y con los vecinos, igual la iglesia, empezaron a pavimentar las calles, toda una serie de cosas. Y era un hombre que no daba mucho permiso para salir a la calle y todo esto, pero sin embargo, a ti te gustaba la calle, te gustaba jugar en la calle, María Isabel, eso era lo tuyo, el Jeremy. Sí, a ver, mi papá era muy drástico y nunca permitió que mi mamá trabajara, ¿cierto? Siempre el trabajador era él y ella tenía que cuidarnos a nosotros, pero yo lograba convencer a mi mamá y me iba a jugar Jamie y andaba corriendo por ahí por las calles y todo eso. Entonces siempre, cuando a veces estaba descuidada, cuando sentía una pata, era mi papá que había llegado. Era tu alcahueta, ¿no? Tu mamá, porque tú te ibas a entrenar sí. ya con el tema del deporte y a tu padre no le parecía muy bien que tú entrenaras, ¿no? No, mi papá no le gustaba, o sea, decía que las mujeres eran para estar en la casa, pues el machismo que tienen normalmente los padres a veces, los hombres. Que las mujeres eran para estar en la casa, que teníamos que aprender a cocinar, a lavar, a planchar, bueno, prepararnos para tener un marido, como es el dicho. Pero yo no, como que no me daba.
Pero mi mamá sí me ayudaba mucho y ella me dejaba ir a entrenar, ¿no? Claro, sin embargo, y a la par del entrenamiento que tú tenías, tú también comenzaste a trabajar muy joven, María Isabel. Sí, yo empecé, o sea, yo gracias al deporte, yo empecé muy bien porque yo cuando vine a competir aquí a Bogotá, en el primer campeonato nacional infantil que había, quedé campeona, hice récord nacional y bueno, pero no teníamos económicamente, no podíamos vivir muy bien, entonces mi papá siempre se preocupaba por esa parte. Él se fue a trabajar a Venezuela, tuvo un accidente, perdió una pierna, entonces ya él se preocupaba por esa parte, entonces yo empecé a pedir trabajo y en empresas municipales me dieron trabajo y desde ahí yo empecé a los 13 años a trabajar. ¿Y qué hacías a los 13 años en las empresas públicas de Cali? Era telefonista, entonces sí, yo, me tocaba contestar las llamadas del 113, que es lo que es ahora de informar los teléfonos de la ciudad. Y atender todos los daños de todo el mundo. Los daños de teléfono, los daños de acueducto, de alcantarilla. Nosotros rogábamos que no lloviera en Cali, porque cuando llovía eso era catastrófico. Los madrazos a morir. Oye, pues tuviste que tener mucha paciencia, ¿no? Que también te habrá servido para tener disciplina en el deporte, ¿no? Esa paciencia para agarrar las llamadas, ¿no? Claro. Y aguantarse el madrazo, ¿no? María Isabel, tú diste un grito de independencia también muy rápido en tu casa, por problemitas con tu papá. ¿Tú te fuiste de la casa en qué momento? Yo me fui como a los 15, 16 años. ¿Por qué? ¿Tuviste un problema con tu papá? Sí, tuve un problema con mi papá porque, por ejemplo, él no entendía que yo trabajaba, estudiaba y entrenaba. Entonces a veces llegaba a 11, 12 de la noche. Se ponía furioso. Entonces se ponía furioso porque yo estudiaba de noche. Y entonces, pero él tenía calculado que debería llegar a las 10, ¿no? Y a veces yo llegaba a las 12 a la hora. Claro. ¿Y entonces qué pasó? pasó? Se enojaba, entonces me fui a vivir sola, pero de todas formas eso, yo pienso que esa forma de él ser y todo me sirvió para tener la disciplina de vivir sola, pero portarme bien y de seguir haciendo lo que quería hacer. María Isabel, Mónica, a través de las redes sociales están invadiendo de mensajes de todas las partes de Colombia, en especial del Valle del Cauca, desde Cali. Te felicitan, eres un ejemplo, una pionera, y preguntan por esos inicios, ¿no? ¿Cuál es el momento clave donde decides ser deportista? Yo pienso que fue porque primero conseguí un trabajo, segundo porque de todas formas para uno, por ejemplo, yo vivir en un barrio de Invasión, la Comuna 16, eso anteriormente se llamaba Unión de Vivienda Popular, ahora se llama Mariano Ramos, donde no hay oportunidades. Barrio pero duro, difícil. Difícil, es un barrio bastante difícil, pero amo mi barrio y seguimos allí. Y el hecho de poder salir, conocer otros países, conocer otras ciudades, eso creo que fue lo que me motivó a cambiar mi vida y vi como una oportunidad, y eso fue una oportunidad muy grande para mí. Claro, y nosotros conocemos a la medallista olímpica, por supuesto, en su levantamiento de pesas, en esa disciplina, pero María Isabel ya había sido campeona y había participado por nuestro país en otras disciplinas, en lanzamiento de jabalina, habías participado en otras disciplinas que te habían dado triunfo ya, María Isabel. Pero el momento cumbre llega con el levantamiento de pesas y con un entrenador que tú conoces, que se llama Gancho, y es el que te convence a participar. ¿Cómo fue ese momento? A ver, yo hacía atletismo, yo empecé desde el 78 y siempre competí, siempre hice récord, aún tengo récord nacional en lanzamiento de disco, competí en campeonatos centroamericanos, panamericanos, me iba muy bien. Fui a los Juegos Olímpicos del 88 a Seúl en atletismo, quedé en el puesto 14. Y Gancho vino a preparar a los hombres que iban a competir en Seúl. Y yo vivía en la Escuela Nacional del Deporte, entonces él me insistía, venga muchacha, entrenemos pesas, que usted es buena, que que lo otro, tiene el biotipo. Y yo, ay no, profe, a mí no me gusta esa vaina. ¿A ti no te gustaba? No me gustaba hacer pesa, porque yo, por ejemplo, con mi entrenador de atletismo cambiaba los ejercicios de fuerza por cualquier otros auxiliares, con balones, con todo, porque yo tenía la creencia que era que me iba a poner musculosa entonces por fin me convenció y empecé a ir de a poquito entrenando.
y a finales del 89 fuimos al campeonato mundial en Manchester, Inglaterra, y quedé segunda. Y ya, me quedé en las pesas. Él dijo, es por este lado, Miguel. Y hay una anécdota muy interesante, y es que cambió de categoría María Isabel porque tú ibas en una categoría más alta, Sí. de mayor peso. Tuviste que bajar de peso. Yo siempre competía en más de 75, pero en 1999 fui a los Juegos Panamericanos de Winnipeg y tuve una lesión de rodilla 8 días antes de competir. Y bueno, pues pensé que ya se había acabado la vida en el deporte y mucha gente pensó que no podía dar más, ¿no? Y fue un reto para mí, para Gancho, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tenía un patrocinio muy bueno, pero pasó que eso lo pasaron al Comité Olímpico, y el Comité Olímpico, porque era una lesión de cartílago, no tenía cartílago, entonces era difícil y era una lesión que me podía recuperar más o menos casi un año, faltaban 9 meses para Juegos Olímpicos. Pero Gancho era muy terco y muy testaduro, y yo también, ¿no? Faltaban 9 meses, tenía 112 kilos pesaba. Y tocaba rebajar a 75. Wow. Me tocaba rebajar a 75. Y los bajaste. Los bajé y hecho que gané por ser la más liviana. Pesé ¿Cómo 72, los bajó? 120 A ver, gramos. danos trucos, Marisabel, ahí para bajar en Ya nos esos va a decir, momentos de la nos dieta. va a contar en segunditos cómo bajó los kilos y una apuesta que hizo con el Comité Deportivo aquí en Colombia. Olímpico. Una apuesta de $50,000 nos va a contar María Isabel Urrutia en segunditos. Hoy el reconocimiento es para ti, María Isabel. Muchas gracias. Gracias Un por estar aquí con ejemplo, nosotros. Marisabel Urrutia, enorme. Qué lindas, ¿qué estás Grande. tomando?